Y hoy quiero compartir con ustedes una palabra que tiene que ver con la tecnología Cristo, con esto de vivenciar a Cristo en nosotros, Cristo, la vida de Dios en y a través de nosotros. Esa tecnología espiritual para la funcionalidad de la vida, para que todas las cosas nos funcionen, pero nos funcionen no de acuerdo al parámetro humano, sino que nos funcione de acuerdo al parámetro divino, al propósito de Dios para nosotros. Por eso lo que vamos a ver hoy tiene estrictamente que ver con el propósito de cada uno de nosotros, con el para qué vivimos, existimos, para qué estamos en este lugar. El título de hoy es Cristo, sabiduría de Dios. Vamos a leer, por favor, 1 Corintios capítulo 1, verso 24, donde dice: mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Sabiduría es la facultad que las personas adquieren para actuar con sensatez, prudencia o acierto. Cuando hablamos de sabiduría, hablamos de algo extremadamente práctico. Cuando hablamos de sabiduría, lo diferenciamos de conocimiento, porque conocimiento es el principio abstracto, pero la sabiduría es la aplicación de ese principio. Cristo es sabiduría de Dios para nosotros. Tenemos en el conocimiento, acceso, como diría el apóstol Pablo unos versos más adelante, en el capítulo 2, verso 16 de la primera carta a los Corintios, acceso a la mente de Cristo. Pero, ¿para qué tenemos acceso a aquel conocimiento? Para echar mano de lo que necesitamos para la aplicación práctica, y esto tiene que ver con el propósito de vida. Todos nosotros sabemos que el propósito de vida es irradiar, manifestar la imagen del Cristo que nos habita, según lo expresa también el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, manifestar al Cristo que nos habita. Y cuando hablamos de sabiduría entre los terrenos, entre los mortales, viene a nuestra mente aquel hombre cuya fama trascendió las fronteras de su país por la tremenda sabiduría que tenía, por la tremenda aplicación práctica de principios que él había adquirido. Y estoy hablando del tercer rey de Israel. Estoy hablando de Salomón, un tipo, ¿qué es un tipo? Un anticipo bíblico, una sombra de la persona de Cristo Jesús. Porque si hay alguien que ha superado en sabiduría a este hombre que tenía la fama de ser el hombre más sabio de la tierra, el hombre más sabio de todos los mortales, si hay alguien que lo había superado, es Cristo en los días de su carne, o sea, en su experiencia Jesús. Hoy vemos el momento en que Dios se agrada de Salomón. Dice en el capítulo 3 de Primera de Reyes: da pues a tu siervo corazón entendido. Anímate a levantar tu mano y decir: este es el tiempo de los entendidos. Hay una oración que va a desatar una gracia singular, particular, una revelación, un entendimiento, una sabiduría práctica sobre la vida de sus hijos, y tiene que ver con: Señor, dame un corazón entendido, sabiduría. Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Este es el tiempo de los entendidos. Y profetizo sobre tu vida un entendimiento extraordinario, un nivel de revelación, una administración de la gracia. ¿Qué es sabiduría entonces?
la capacidad de manifestar el propósito, de materializar, la capacidad de crear, de andar de acuerdo al propósito de Dios. Eso es sabiduría entonces, y Cristo es la sabiduría manifestada. Imagínense que hay algunas claves para apropiarnos de los principios de Dios para crecer en sabiduría. La primera de ellas la encontramos en la carta del apóstol Santiago, del hermano de Jesús, cuando dice: ¿tiene alguno falta de sabiduría? Pídala a Dios. Número 1, pedirla. Como diría Salomón en el libro de Proverbios, capítulo 2, dice: hijo mío, y está hablando de los hijos de la sabiduría. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, los mandamientos de la sabiduría, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares a tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a plata la buscares, si la escudriñares como a tesoro, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría a los rectos y es escudo a los que caminan rectamente. Mi querido hermano, número 1, primero, hay que pedirla, hay que animarte a pedirla. Padre, me abro para recibir la sabiduría tuya. Necesito tu sabiduría sobre mi vida. Pedir la sabiduría a Dios tiene que ver con reconocer cuál es la fuente de esa sabiduría. Cristo, sabiduría de Dios. Anímate a decir conmigo: Cristo es la fuente de mi sabiduría. En segundo lugar, no solamente pedirla, si la buscares como a tesoros, si te entregas a la búsqueda de ella. No solamente pedirla, sino ahora hay que salir a buscarla, hay que cultivarla. Cultiva tu corazón, cultiva tu mente en la sabiduría práctica, en todas las actitudes que perfeccionen de tu vida de manera operativa para cumplir el propósito de Dios para vos y para mí. Esto es sabiduría para nosotros. Aquel hombre de negocios que Dios ungió para tener éxito en los negocios. Sabiduría tiene que ver con la aplicación práctica para aquello. Aquella ama de casa que Dios la puso para formar la vida de sus hijos y cuidarlos y guiar. Ahí está la sabiduría de Dios, cómo hacerlo con éxito, cómo hacerlo cumpliendo el propósito. Pedirla en primer lugar, porque Él es la fuente de la sabiduría. En segundo lugar, cultivarla. Cultivar la relación con Cristo, cultivar la dependencia de Dios y cultivar todo conocimiento en nuestro corazón, en nuestro interior. Está la mente de Cristo a disposición de cada uno de nosotros. ¿Qué es la mente de Cristo? La mente de Cristo es la suma de todo el conocimiento existente. Así que imagínate si hay a disposición del hombre, a disposición nuestro, la sabiduría de Dios. Número 1, pedir la sabiduría. Número 2, cultivarla. Salomón se dio al estudio de ciencias, de arte. No es que vino solo, sino que él se entregó al estudio de todas estas cuestiones. Por eso, mi querido hermano, anímate a cultivar tu conocimiento. En tercer lugar, para crecer en sabiduría, tenemos que atribuirle propósito a esa sabiduría. ¿Para qué? ¿Para qué querés la sabiduría? Y Cristo, sabiduría de Dios, no es sino para la funcionalidad de tu vida. Por último, ¿qué hacemos con la sabiduría? La administramos. Como todo en la vida, comienza con una actitud de fidelidad. Hay una moneda de adquisición en el reino de Dios
para poder manifestar el reino. Y tiene que ver con la fidelidad. Fidelidad es la moneda de adquisición del reino. Sé fiel en administrar la sabiduría. Hacela productiva. Fuimos entregados al propósito de revelar la imagen del Cristo en el que somos. No te detengas. Caminamos en el perfeccionamiento que Él hizo en nuestro espíritu para que sea operativo en favor de toda la humanidad. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, quiebro en el nombre de Jesús todo pensamiento, Señor, que obture, que bloquee el fluir de la sabiduría tuya en las vidas, Señor, para caminar y andar en tu propósito.